organizaciones sociales y populares en Pandora. Continuamos con Pandora, son las 8:14 de la mañana. Nos acompaña a esta hora de la mañana Carlos Ordóñez, ejecutivo de la CUT Departamental Cauca. Carlos, buenos días, bienvenido a Pandora. Buenos días, Luber, buenos días, Esperanza, Juan Carlos. Buenos días a los maestros y a la comunidad que está atenta a esta hora a la radiorevista Pandora de SUTEC. Bueno, bienvenido a Carlos Ordóñez, integrante del Comité Ejecutivo de la CUT Cauca, a este espacio que siempre será de ustedes, y la importancia del por qué hoy Carlos nos acompaña en esta mesa de trabajo. Sabemos todos los maestros que estamos en una coyuntura supremamente difícil, toda vez que se viene discutiendo sobre el tema de la salud del magisterio del Cauca y de Colombia. Hoy tenemos una situación nacional complicada y creemos que es importante empezar a trabajar en el marco de esta coyuntura y para poder entender qué es lo que sucede de la Ley 91, que es, digamos, la joya de la corona, que así lo ha denominado la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Entonces, vamos a hacer una remembranza y por eso aquí está Carlos acompañándonos desde la parte histórica, el por qué entender esa parte histórica para luego llegar ya a comprender realmente la situación de la salud del magisterio. Bienvenido, Carlitos. Sí, Carlos. Con esa introducción que nos hace Esperanza, ¿cuáles eran los antecedentes históricos de la seguridad social del magisterio antes de la Ley 91 del 89? Bueno, gracias, Esperanza. Gracias. Importante ubicar el contexto histórico del problema prestacional y médico-asistencial del magisterio y su solución definitiva con la Ley 91. Como antecedentes, pues, en primer lugar hay que ubicar el crónico problema prestacional y médico-asistencial que se originaba, pues, en la penuria económica de las entidades de previsión encargadas de atender estos servicios. Hay que precisar, Esperanza, que antes del 75, el 80% del magisterio, en ese momento unos 150.000 maestros, pues pertenecía a las entidades territoriales. Hablamos de departamentos, intendencias, comisarías, municipio y Distrito Especial de Bogotá. O sea, la inmensa mayoría estaba en las entidades territoriales y sus prestaciones sociales estaban a cargo de las cajas de previsión departamental y de las otras entidades. El otro 20% pertenecía a la nación y a la educación contratada, pues, por la iglesia, ¿no? Las prefecturas. Esa situación era realmente crítica porque a nivel salarial, a nivel prestacional y a nivel de salud, prácticamente para los maestros departamentales y municipales no existía. Lo mismo para de intendencias y las comisarías no existían. Se hacían los descuentos en teoría, pero nunca se iba a los respectivos fondos prestacionales departamentales. Y en materia de salud, pues las cajas de previsión realmente no prestaban ningún servicio. Eso era una cosa crítica, no se podía uno enfermar. En el Cauca la situación fue tan crítica que hubo periodos en que a los maestros no había plata para pagarles y se les pagaba con cajas de aguardiente. Entonces los maestros tenían que vender el aguardiente a los estancos en los municipios, que generalmente eran de algún funcionario de la burocracia y que se los vendía por debajo del costo, menos de la mitad. Y con eso tenían que subsistir. Amén de los que les gustaba el traguito, entonces que terminaban tomando además de la mitad de la caja, toda la caja, y la familia tenía que aguantar. Entonces, muy complicado eso. En los municipios había maestros por nómina y maestros por contrato,
De pronto a los maestros por nómina les respetaban un poco el sueldo, no les pagaban igual que a los maestros departamentales con el grado en la categoría pues que se tenía, y a los maestros municipales atrasos. Crónicos atrasos posteriormente, en la década del 80, para los maestros departamentales. El último gobernador que cayó en eso fue César Negrez, que en su administración se llegó a atrasar el pago hasta 3 meses. Eso era realmente crítico. Así que frente a ese panorama, FECODE planteó la necesidad de nacionalizar la educación y que la nación estuviera a cargo de la educación. Entonces se peleó un proyecto de ley y efectivamente tuvo que convocar a la movilización y entonces se conquistó la ley 43 del 76 que dispuso que el 100% en adelante de los maestros de la nómina estaría a cargo de la nación. Es decir, todos los recursos que tradicionalmente gastaban las entidades territoriales estarían en el futuro a cargo del Fisco Nacional. Dispuso que a partir de esa fecha la creación de nuevas plazas estaría también a cargo de la nación y se haría por parte del Ministerio de Educación Nacional. Se supone que se eliminaba entonces la tercerización que existía en ese tiempo. Sin embargo, hoy sabemos que todavía continúa, ¿no? El problema se volvió aún más crítico a partir del 76 con la expedición de la Ley 43, porque el gobierno nacional no asumió las responsabilidades que le fueron asignadas y las entidades territoriales, que también se les asignaron responsabilidades, se desentendieron de ellas. No se definió el régimen prestacional que se aplicaría a los docentes nacionalizados y a los docentes que fueran vinculados, o sea, que se nacionalizaron. No se apropiaron los recursos financieros ni se definieron los mecanismos administrativos para garantizar su atención. Así que, pues todos los problemas crearon un verdadero caos. Hasta 1988 no tenía solución y cuyo resultado provocó daños incalculables al magisterio. La nación y las entidades territoriales acumularon una cuantiosísima deuda de más de 150.000 millones de pesos por concepto de prestaciones causadas y no causadas a la época, ¿no? Estamos hablando... ¿Qué año más o menos, en qué año nos podemos situar allí? Pues porque la ley 43 que ordenó la nacionalización se expidió en el 76, sí. Pero después del 76 no se asumieron las responsabilidades que la ley mandató y eso generó pues un caos tremendo y una deuda cuantiosa. Así que, pues para comprender por qué el problema se hizo más crítico a partir de la expedición de la ley 43 que resolvía el problema, es necesario entonces aclarar qué fue lo que dispuso la ley 43 en materia prestacional. Primero, que las prestaciones causadas antes de ese proceso de la nacionalización serían responsabilidad de las entidades territoriales. Segundo, que las prestaciones causadas después del proceso de la nacionalización estarían obviamente a cargo de la nación. Las entidades territoriales, y eso quedó en la ley 91, pagarían a la nación su pasivo por concepto de prestaciones económicas, pensiones, cesantías, etcétera, en un plazo de 10 años en cuotas en partes iguales. Pues que se determinaría en común acuerdo con la nación. Las entidades territoriales garantizarían el pago de las obligaciones con la participación del impuesto a las ventas que la misma ley 43 les asignó. Y facultó al presidente de la República para dos cosas fundamentales. Uno, la expedición de un estatuto docente y dos, la expedición de un fondo prestacional y salarial del magisterio. Pero pues la indiscutible ambigüedad que produjo la ley
que no definió con absoluta precisión en qué momento la nación debería de asumir la responsabilidad de las prestaciones de los docentes, pues acabó de agravar el problema, ¿no? Y finalmente las reiteradas sentencias del Consejo de Estado acordó que el momento de la nacionalización era el 1 de enero de 1981, 1 de enero. A partir de ahí asumía la nación. El problema es que, insisto, la nación no asumió, le metió conejo porque pretendió dilatar Esperanza el proceso de la nacionalización, y las entidades territoriales también se hicieron las orejimochas para no cumplir, ¿no? Entonces, pues por estas razones, inicialmente no se pudo incluir el pasivo de las entidades territoriales. Bien, ya neutralizada la maniobra de la nación y del departamento para dilatar el proceso, para incumplirlo, finalmente se definió pues que fuera a partir del 1 de enero del 81. Hay que aclarar una cosa: a pesar de eso, Esperanza y Duer, el magisterio tuvo que hacer una segunda gran huelga en el 77, 77 para la expedición del estatuto docente, porque ese fue un mandato que ordenó pues la ley. ¿Recuerdan ustedes el estatuto docente? Y estamos hablando del 76. Tuvo que hacer una segunda movilización, una segunda huelga para la expedición del fondo prestacional, que fue, o sea, la expedición de la ley 91, que fue la solución definitiva al problema. Hay que aclarar una cosa aquí, que en la ley 91, en el Congreso, de todas maneras se colaron algunos micos y que es bueno aclararlo. Por ejemplo, la ley planteó que la expedición del estatuto docente y el fondo prestacional se haría 5 años después. O sea, se gastaban 5 años en ese proceso de completar la nacionalización. Pero resulta que se expidió la ley 91 en el 89, estamos hablando casi que pues 14 años después, y entonces en la ley no quedó, en la ley 91 debería de quedar claro que el proceso de la nacionalización, a pesar de que se dio finalmente y se culminó en el 89 con la expedición de la ley 91 y la creación del fondo, debería quedar expreso que la nacionalización era a partir del 75, de la expedición de la ley, y no se dio así, sino que la pusieron a partir del 89, ¿sí? Es decir, la nacionalización ocurrió en el 75, había 5 años para que se completara, pero es que la ley 91 se expidió en el 89. ¿Y qué pasa? Que los docentes perdieron la pensión de gracia a partir del 89, pero no por culpa de la ley 91, sino porque los congresistas, los honorables padres de la patria que metieron eso, no tuvieron en cuenta que es decir, que a partir del 75 hasta el 80, hasta la expedición de la ley 91, la creación del fondo, hasta ese momento que se perfeccionó el proceso de nacionalización, tenían derecho los docentes a la pensión de gracia. Pero no quedó así. Hoy se está diciendo pues que con el argumento falaz que la ley 91 eliminó la pensión de gracia, privatizó la salud y es la madre de la ley 100, cuando la ley 91 es antes de la Constitución Nacional, que finalmente generalizó los regímenes. Esa apreciación no se puede hacer así de ese tamaño. Por eso la solución definitiva fue la expedición de la ley 91. ¿Cómo se determinaron ahí, Carlos, entonces las responsabilidades y la financiación de esa deuda, de esos pasivos que quedaron ahí? Bueno, sobre las responsabilidades, no quedó duda que las responsabilidades hasta el momento de la nacionalización eran de las entidades territoriales,
de las cajas de previsión, de las gobernaciones, de las alcaldías, etcétera, y las causadas a partir del momento de la nacionalización a cargo de la nación. No obstante, en el proceso de la nacionalización se produjo un plazo de 5 años, como lo determinó la ley 43, la nación debía justamente contribuir al pago de las prestaciones del magisterio en ese plazo. Pero además la nación no asumió la responsabilidad de reconocimiento y pago de las prestaciones a partir del 81. Era necesario que la solución debería determinar que las entidades territoriales debían reconocer y pagar las prestaciones sociales en virtud de que estas pues debieron de recibir de la nación los aportes correspondientes, y además porque la ley 91 recogió lo de la ley 43, que debían de pagar en un plazo de 10 años el monto de la deuda. Es decir, cuantificar la deuda, definir las cuotas partes en 10 años y pagarla. Hoy eso es incierto, Esperanza. O sea que... No sabemos si eso se cumplió. Al parecer no se ha cumplido, y entonces eso forma parte del problema financiero. Exactamente. Del fondo. Sí. Pero obviamente la responsabilidad de la deuda, de acuerdo a la ley 43, de acuerdo a la ley 91, era a cargo de la nación y de las entidades territoriales, en esa forma que mandató la ley. Sí, Carlos. Vamos con esta pregunta que quizá puede ser la última por el tiempo. Bueno, ya nos mencionaste qué problemas debían resolver con respecto al régimen prestacional. No sé si sobre esa quieres andar más para los oyentes. Sobre los problemas que se debían resolver con respecto al régimen prestacional. Bueno, pues uno es obviamente la financiación de la deuda, ya hablamos de eso, pero los problemas que se deberían de resolver en materia prestacional, uno era la definición del régimen que se aplicaría a los maestros vinculados a las entidades territoriales antes de la expedición de la ley, antes de la nacionalización y después de la nacionalización. 2, la definición del régimen que regiría en el futuro después de esa fecha de la nacionalización. Para materializar la unificación, FECODE exigía que se acabara con las odiosas desigualdades de los regímenes existentes, porque los que estaban mejor en materia salarial y prestacional, obviamente eran los nacionales. Por eso ellos no tenían derecho a la pensión de gracia y nunca la tuvieron. En materia salarial y prestacional, los que peor estaban eran las de entidades territoriales. Los departamentos y los municipios, sobre todo en regiones tan atrasadas como nosotros, que insisto. Por eso nació la pensión gracia, una especie de... No, esa ya estaba antes, desde antes de 1913. Ajá. Esa ya estaba antes. Pero fue como una especie de equiparar ese poco... No, esa se le aprobaba a los maestros departamentales. Precisamente tú tienes la razón, por esas desigualdades odiosas que existían. ¿Sí? Y por eso los nacionales no tenían ese derecho, ellos estaban mejor que nosotros. Y finalmente, pues, la solución acordada en el proyecto de ley, que en ese tiempo era el proyecto de ley 196, que se convirtió en la ley 91, fue la de consagrar la adopción de un nuevo régimen prestacional unificado, concebido sobre la base de respetar las conquistas que ya habíamos ganado, mejorar las condiciones de aquellos sectores más desfavorecidos. Además, la creación del fondo como tal, y aquí aclaro, el carácter es una cuenta especial para la nación con autonomía propia y manejado por una fiduciaria pública, es decir, de carácter público. Esa fue la solución y eso nos resolvió el problema a los maestros en todo el país. En términos de salud y prestación. Claro, sin embargo, como ustedes pueden ver, se ha mantenido, por ejemplo, la tercerización con los provisionales, ¿sí? Pero creo que en materia de salud y de prestaciones, pues definitivamente se mejoró el problema. Quedan otras cosas importantes para aclarar, pero pues creo que tocaría en una siguiente sesión ya como precisar los beneficios de la ley 91 y lo que se presenta hoy en el contexto pues
las propuestas que hay, lo que propone Petro en materia de la reforma a la salud, que obviamente si la reforma pasa, pues hay que mirar cómo se revisa. Eso sí, dejamos claro, no nos oponemos a que mejore el servicio. Claro, por supuesto. Y las prestaciones que se paguen oportunamente. Pero sin que se ponga en riesgo, uno, el régimen especial del magisterio y dos, la ley 91. Producto de las luchas de los docentes. Sí, por supuesto, esas han sido conquistas históricas pues, de las batallas que ha dado FECODE. Muchísimas gracias, Carlos, por estar en Pandora. Esperanza también por acompañarnos en esta sección. Nos vemos prontamente. Bueno, muchas gracias a ustedes, Esperanza, Juan Carlos.